Soy Steven Morales y esto es After Office. Hoy literalmente After Office porque vengo del HR Summit y estoy hablando con Gendry Mesa, a la cual estaba diciendo que era un poco trampa el After Office de hoy porque en estas conversaciones estoy hablando con varias personas de varios países. Ya hablamos con alguien en Chile, ya hablamos con alguien en Argentina, y bueno, habíamos hablado con Pau en Costa Rica y Gendry, todo el advertisement de Gendry es como panameño, pero realmente es tica en Panamá y me estaba contando un poco esa historia de ser tica en Panamá. Gendry, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Steven, por la invitación y bueno, lista para empezar y para aportar mi granito de arena. Buenísimo. Primero, si querés, empecemos por ahí, contanos, o sea, un poquito de tu experiencia. Yo tengo por acá el em, el background y ahí vos me avisás si miento en algo, si agrego algo, quito algo, este, pero tengo que Gendry, consultora de estrategia de recursos humanos y People Analytics, durante 10 años trabajó en la parte financiera, contable y de proyectos distintos, de distintos sectores en Costa Rica, estudió recursos humanos y no se despegó de los números nunca. Después de eso, ahora tiene más de 10 años acompañando a pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores en Panamá y en Costa Rica en procesos de estructura de recursos humanos, auditoría, cultura funcional, formación y analítica aplicada. Entre sus proyectos favoritos están los acompañamientos de uno a uno, sesiones de autoconocimiento, eneagrama y metodología DISC, consultoras estratégicas de empresas donde conecta cultura, bienestar, analítica, talento. Gendry, de verdad tenía demasiadas ganas de hablar con vos formalmente. Ya había dicho que eras una crack, pero te agradezco demasiado que estés acá. Contanos un poquito de eso, de por qué es trampa, de por qué Gendry está en Panamá y empecemos por ahí antes de entrar en la canita. Bueno, estoy en Panamá por mi esposo. Hace muchos años a él, bueno, una compañía suizo-alemana lo reclutó, se lo robó de otra empresa que en Costa Rica y se lo trajo, bueno, para acá. Y bueno, pues yo tomé el desafío de venirme, de saber que tenía que comenzar desde cero en otro país que no era el mío. Y bueno, ya eh, hace muchos años en una entrevista de trabajo, uno de mis ex jefes me preguntó que cómo me veía yo a los 35 años. Y bueno, yo dije que yo a los 35 años quería pues, ser consultora independiente y todo, pero eso llegó antes, llegó a los 30 años, cuando ya me vine pues para acá. Y bueno, la historia, pues acá en Panamá, a pesar de que somos países vecinos y todo, pero bueno, la parte cultural a veces es un poquito diferente. Y bueno, esa parte nos ha tocado pues acomodarnos y todo. Y bueno, hemos hecho pues vida aquí en Panamá, conocemos ticos. Panamá pues es una tierra de crisol, donde hay muchas nacionalidades conviviendo juntas, muchas religiones conviviendo juntas. Y bueno, pues todos los días aprendemos algo nuevo de un poco. Tengo 13 años de vivir acá con mi esposo. Y bueno, pues en este momento estamos en creo que estamos casi a un 90% de humedad, está bastante húmedo el día de hoy. Y bueno, una Cartaga viviendo en Panamá, soy de Cartago. Entonces el tema del clima fue la parte que también ahí como que hizo un poquito de, de choque ahí primero, porque bueno, vengo de una región que es fría para Costa Rica y acá pues es otro mundo, es calor y humedad juntos. Pero bueno, nos hemos adaptado bien y bueno, aquí he tenido la experiencia de formarme más también en recursos humanos. He tenido buenas directoras de recursos humanos que me han enseñado la parte de relaciones laborales, pero bueno, los números nunca se despegaron de mí. Venía ya desde una área, salí a un colegio técnico en el Cobao de Cartago, luego trabajé en las áreas financiero-contables y bueno, tuve también muy buenos directores financieros y muy buenos jefes también contadores, eh, que toda la parte de números me la enseñaron y me permitieron pues diseñar cosas nuevas. El hecho de que yo incursionara en el Excel e hiciera tablas dinámicas se lo da a un director financiero que se sentó conmigo a explicarme y me
y me instruyó en esa parte. Y bueno, la parte de pequeñas y medianas empresas, tengo que decirlo así, siempre me persiguieron desde que trabajaba en contabilidad. Las pequeñas y medianas empresas siempre me persiguió. Realmente, si trabajé en grandes corporaciones, fue como en 2 de ellas nada más. Pero la pequeña y mediana empresa siempre me persiguió mucho la empresa familiar. Y bueno, como ustedes saben, en Latinoamérica, pues el 80-85% de las pymes, pequeñas, medianas empresas, son pues de capital familiar, con la estadística que se dice que a los 5 años estas pymes a veces no sobreviven eh, por la gestión del negocio, por el impacto que tiene, por todo lo que pasa pues volátil en los países, en el mundo. Y bueno, traer pues el día de hoy este tema de las pymes y el People Analytics, pues es para contar un poquito mi experiencia de cómo se ha venido pues dando y cómo se viene dando esta evolución en las pymes. Sí, no, te agradezco de nuevo. Yo cuando estaba preparando para la entrevista, estaba leyendo porque, en mi caso, he estado trabajando siempre con empresas muy multinacionales, gigantescas, etcétera. Y algo que mi esposa me dijo el otro día es que las pymes son como más del 90% de las empresas en Costa Rica. Y yo busqué el dato y de verdad dice que en Costa Rica las pymes representan aproximadamente el 97% del parque empresarial. Entonces, eh, creo que a veces cuando de repente tenemos la idea de pequeñas, pequeñas, ¿verdad? Y entonces siempre estamos pensando en las empresas gigantescas en Costa Rica, ¿verdad? Los gigantescos en las zonas francas o lo que sea, pero hay muchísima de empresa pequeña y mediana y qué importante, em, especialmente en la parte de People Analytics, que yo siento que cuando he hablado con gente que trabaja en una empresa pequeña o mediana, les toca hacer ellos el Excel, les toca, ¿verdad? En algún momento me toca a mí hacer el payroll en Excel y entonces dices que no hacemos analítica porque no tenemos herramientas, porque no hay plata, porque lo que tenemos es Excel y lo que sea. Y siento como que no es excusa. Y ahora hay mucho que se puede hacer, hay muchísimo. Y entonces, bueno, eso es parte de lo que queríamos, de la razón por la que me encanta conversar con vos. Em, Empezando entonces decía, bueno, que escuchábamos mucho, People Analytics es solo para empresas grandes. ¿Qué tan cierto es eso? Y si trabajas con las pymes mucho, ¿cuál es como el principal miedo o barrera que ves alrededor de las pymes en esos casos? Sí, bueno, decir que People Analytics es para grandes empresas, yo creo que a hoy es un gran error y vos lo mencionaste, hay muchas herramientas hoy en día para hacer People Analytics. Eh, Creo que todos los días cada uno de nosotros está haciendo analytics desde sus teléfonos celulares, que las pymes también se encuentran haciendo analytics en el día a día. Entonces, decir que el People Analytics es solo para grandes empresas o para empresas de tecnología no es algo que yo comulgo hoy en día con esa idea. Pues la mayor barrera, y tengo que decirlo así, y en mi experiencia lo que me he encontrado, la primera barrera que hay alrededor para implementar People Analytics, y al menos en las pymes, en mi experiencia, la primera barrera es que no cuentan con un departamento de gestión de personas. Y eso pasa en la mayoría de las pymes. Se concentran tanto en crecer operativamente en los números y que está bien, que hay crecimiento, que vamos a meter más gente, porque pues, para eso se crean las empresas. Pero creo que uno de los mayores, pues, más grandes que tienen es que cuando crecen tanto y ya ven que son 50, 100, 150, 200, si no hay un departamento de recursos humanos y todos están trabajando con silos, se pierde, digamos, como la visión o las visiones y las misiones están separadas de cada uno de los departamentos. Entonces, antes de hablar de analytics, primero, en una pymes, la gestión de personas tiene que estar sobre la mesa. Al menos yo, desde mis proyectos de consultoría, yo nunca entro vendiendo primero la analítica. Primero tengo que vender la estrategia, la estructura y comenzar, digamos, con lo que es más urgente e importante para las pymes.
y muchas veces es dar una estructura del departamento de recursos humanos y ya la analítica, conforme vamos avanzando en el camino, lo vamos viendo. Luego, si ya tienen un departamento de recursos humanos, que también puede ser el caso, pero no sucede en la mayoría, pues es ir a ver cuáles son esos para qué que tienen estas empresas, o sea, temas de personas que pueden estar afectando su negocio, o sea, cruzar personas y negocios. Obviamente, pues para hacer primero la analítica, primero tenemos que ir a las personas. Primero las personas, luego la analítica. Mm. Entonces, la gestión de personas, primero en una pyme, tiene que estar ya con estructura, al menos con una estructura, con una definición, para poder y luego ir encaminados a lo que son las analytics. Perfecto. El otro día vi un post tuyo en el que escribiste algo que me llamó mucho la atención, que decías que la información más valiosa para poder hacer mucho de lo que las empresas querían hacer ya existe en sus sistemas que tienen en Excel, en correos o los sistemas más básicos, ¿verdad? Decías que, bueno, mucha gente no tiene el departamento de recursos humanos. Aparte de eso, ¿qué les falta a la mayoría de empresas con las que trabajas? Y si estamos hablando de la parte de analytics en sí, ¿cómo podrías ayudar a alguien a identificar como quick wins, ¿verdad? Con lo que ya tienen. Sí, hace unos años, hace unos 3 años, ayudamos a una empresa de tecnología en Costa Rica con respecto a su personal. Ellos tenían una alta rotación de personal. eh, Cuando me refiero a rotación era que las personas se iban, o sea, renunciaban voluntariamente. Y bueno, la hipótesis de esta gerente general era que la gente se iba porque eh, los líderes de departamentos no se comunicaban bien con ellos. Esa era la hipótesis que ella manejaba cuando teníamos pues la herramienta de entrevistas de salida. Esa fue una base pequeñita, dado que ellos no eran tan consecuentes, o sea, en estas personas que se iban de pasar la entrevista de salida. Algunos no la llenaban, otros sí. Entonces, con lo que teníamos, la hipótesis o lo que lanzó realmente el estudio, cuando ya sacamos y cruzamos un poquito los datos, lo que salió era que la gente se iba. Y otra de las hipótesis que ella también tenía era que la gente se iba porque los ponían a hacer otra cosa. Mm, Y dentro del estudio lo que salió era que la gente se estaba yendo porque no estaban recibiendo el proceso de inducción o onboarding. Entonces ellos decían que por parte de sus líderes, o sea, esa falta de comunicación que se hablaba, más que todo venía por el tema de la inducción y onboarding. Inclusive había una de las preguntas que la gerente tenía estructurada dentro de esta entrevista de salida, que era, ¿te vas porque hiciste funciones diferentes a tu puesto para el que fuiste contratado? Y la gente decía que no, que eso era lo que menos tal vez a ellos les quitaba, pero sí extrañaba mucho el tema de la inducción, el tema del onboarding por parte de sus gerentes. Entonces, digamos, en esa parte, esa era una empresa de tecnología e igual también, bueno, se iba, ya sabemos que la parte tecnológica a veces se va mucho por la parte del pago del salario, pues es una parte que es bastante pues atractiva y que hay empresas que se lo pelean, pero digamos es identificar ese dolor urgente que en ese momento pues teníamos con esta empresa. Luego con una pequeña empresa que también tuvimos hace unos años y tal vez realmente las pymes manejan mucho el tema de rotación, de ausentismo, si la operación es muy operativa. Y no es lo mismo que en una operación de ensamblaje te falte en una empresa de 20 personas, te falte uno, que te falte 200 en otra. Hablan cosas completamente diferentes. Sabes que en una de 20, pues obviamente hay un montón de recargas y una persona falta en un día. Con esta gente identificamos lo siguiente, eso fue para una empresa aquí en Panamá, y ellos tenían, era una línea de producción de alimentos, daban alimentos a empresas, proveían los almuerzos a empresas multinacionales acá, y ellos tenían un tema con los cocineros, con el personal de cocina, y eran las ausencias. ¿Qué sucede? Aquí en Panamá hay como
digamos, el colaborador al año tiene 18 días para ausentarse, pero con baja médica, siempre y cuando presente su incapacidad, ya sea por el lado del seguro social o por el lado privado, y que ese lado privado pues esté con eso. Pero ¿qué sucede? El colaborador piensa que si hoy yo, Steven, entré a trabajar hoy 20 de mayo o 21 de mayo, creo que estamos hoy, entonces yo ya tengo esos 18 días a favor mío. Y no, no pasa así. Esos 18 días los acumulas en horas, en días, en semanas para que se convierta a mes. Entonces, ellos la preocupación que tenían, y bueno, ellos no tenían un departamento de recursos humanos, pero cuando yo llegué a ordenar expedientes, este, las boletas de ausentismo, las boletas de faltas aparecían, o sea, eran un montón, yo archivando un montón, y bueno, lo que hice ese día fue que agarré un cuadrito de Excel, comencé a a contabilizar desde el día que ellos habían entrado, para ver el cumplimiento si tenían los 18 días en el año, era personal, algunos muy nuevos, otros un poco más entrados en años, y bueno, porque también esos 18 días, si no los usaste en un periodo de un año, pues se van y tienes que volverlos otra vez a contabilizar. Y bueno, entonces ahí dateamos un poco, porque la gerente general sí estaba como un poco preocupada y era una empresa familiar. Entonces, bueno, cuando ya comenzamos a sacar esa parte, luego nos fuimos a preguntarle a la gente, como eran 20 personas en ese momento, pues yo me di la molestia de entrevistar a esas 20 personas para hacer preguntas respecto al tema de clima, que cómo se sentían, que aquí, que allá. Y bueno, en esa parte ya cuando el tema de ausentismo, y lo hicimos también con la gente que tenía muchas ausencias, nosotros le preguntábamos que, o sea, qué era lo que le pasaba, qué era lo que sentía. Inclusive uno muy sincero dijo, a mí no me gusta venir a trabajar, no le entiendo nada a la persona de cocina porque era de otra nacionalidad, había una barrera idiomática, ¿verdad? Que su español no era tan fuerte como tal vez es su chef. Entonces, cuando estaba esta persona, que era, digamos, el de mayor rango, la gente tenía miedo de hablar con él, porque tal vez él podía ser muy sarcástico, y bueno, todo eso salió de conversaciones. A veces, primero, digamos, yo lo que hice fue primero sacar ese cuadro, pero yo primero dije, ¿sabes? Yo voy a ir a hablar con la gente para ver qué es lo que está pasando también. Y fue curioso porque esta empresa, a pesar de ser una pequeña empresa, quería entrar aquí en la parte de Great Place to Work, pero había una parte también de ellos que cuando yo entré pues a auditarlos y todo, eh, no estaban cumpliendo con lo básico. Y hay un dicho que si no estamos en lo poco, tampoco podemos estar en lo mucho. Y fue algo que se le tuvo que decir a los gerentes en ese momento, ya identificados pues el tema de las ausencias, sacando, corroborando, ya donde pusimos a trabajar ese archivito. Entonces cada vez que había una ausencia, bueno, mira, te quedan tantos días, mira, ya no tienes días, y tú sabes que eso ya pues se tiene que dar por otro lado, no se paga. Entonces, pues entrar y sensibilizar mucho a la gente en eso. Luego, con otra empresa, esta era una mediana empresa, también era del tema de hostelería. Con ellos fue un trabajo muy bonito, porque estaban iniciando operaciones y fue un reclutamiento masivo que se hizo en menos de 6 meses, con una parte de cocina, o sea, los equipos de cocina bastante grandes, porque eran dos equipos de cocina. Y bueno, cuando ya estábamos un poco más avanzados, recuerdo que yo estaba como gerente de capacitación y reclutamiento, pero mi directora de recursos humanos ya pues había detectado un poco la habilidad mía con la parte de los números. Ujú, Y bueno, ella me dice, mira, hagamos una cosa, tú eres muy buena en la parte de los números y yo soy buena en la parte de relaciones laborales. Quiero que comiences a hacer algunas cosas y, bueno, como tú sabes hacer un poquito de auditoría, necesito que audites ese mes que auditaba la planilla para revisar, o sea, que cotejáramos todo bueno. Entonces, yo pedí a finanzas el último corte de la planilla y bueno, comencé a sacar muestras. La primera muestra tiró 3 errores, la segunda muestra también sacó, la tercera ya también sacó. Yo dije, nada, tengo que irme a revisar toda la planilla ahora. Y en ese ujú, momento éramos 200 personas. wow. Cuando yo toda esa planilla enfrente, yo a esa planilla le comencé a hacer preguntas
como por dentro, y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo aquí tengo que, pues obviamente Panamá, pues al ser un crisol, tiene muchas visas de trabajo y hay cumplimientos ya a nivel del Ministerio de Trabajo, porque hay que proteger a los nacionales en cuanto al tema de contratación por personal extranjero. Y sí tenemos límites, no solo en cantidad de personas, sino también en monto. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo aquí necesito saber si estamos pasados en personas, si estamos pasados en el pago de salarios, porque si no, se nos va a venir el mundo encima. Y también esta empresa, y es algo particular que tenía una, vamos a ver que no suene feo y no quiero que se llame feo, pero no había una equidad salarial entre personas que tenían los mismos puestos. Bueno, yo le comencé a preguntar a esa planilla un montón de cosas y bueno, esa planilla comenzó a salir una tabla dinámica y yo comencé a sacar datos de esa tabla dinámica, quiero que esto, quiero lo otro, hasta pasarlo a una hojita y verlo haciendo como un dashboard. Se lo pasé a mi directora, le dije las inconformidades que habían dentro de la planilla, que había que corregirlas, y bueno, que había que llamar a los colaboradores para notificarlos. Y bueno, le dije a la gerente de finanzas que me pasara eso todos los meses y yo se lo pasé a mi gerente general Mm, y a mi directora de recursos humanos, indicándoles pues que bueno, ya estamos alcanzando el límite de personal extranjero contratado, que ya no nos podíamos pasar más. Y bueno, el gerente general, esa tabla, yo sin saberlo, se lo presentó al presidente del corporativo y el siguiente mes el presidente del corporativo me dice, necesito que esta tabla también me la haga llegar a mí todos los meses. Y luego él me preguntó, me dice, ¿y cómo la hiciste? Y yo le dije, pues la hice porque él sí me dijo, me dice, pero alguien te dijo que la hiciera. Yo le dije, a mí me pidieron hacer una revisión, pero yo luego vi un poco más de potencial en los datos de la planilla y bueno, yo lo hice porque quería saber algunas cosas que no me habían preguntado, pero que yo sabía que había que tener por lo menos ya en vistas. Y me dice, ok, me dice, quiero esta tabla todos los meses en mi correo también. mm, Y fue curioso porque, digamos, en mi historia eran muy pocos los presidentes de junta directiva que eran muy numéricos y él era uno de ellos, era súper numérico. Esta persona llegaba a las reuniones de comités ejecutivos con gerentes y él lo que pedía eran números, cuánto es la ocupación por persona, cuánto se está pagando, cuánto aquí, cuánto allá. Él era y preguntaba y lanzaba preguntas así que uno ni tan siquiera se esperaba y había alguien que no le contestaba y bueno, el hombre con la mirada uno lo podía destruir, pero bueno, esa interesante. experiencia fue para mí fue vacilón porque fue cuando yo comencé a ver la tabla y haciendo la auditoría, yo dije, "Ay, mira, yo de esta tabla puedo sacar Ujú, bastantes cosas". Entonces, fue algo también para revisar temas de escala salarial que yo sí detecté y le hice ver a mi directora, yo le dije, mira, estos son del mismo puesto y por qué fulanito está ganando más y él no gana tanto. Entonces, ella se quedó y me dice, ok, vamos a revisar eso, vamos por partes. ujú. Pero creo que es un tema de que uno hace analíticas todos los días y a lo mejor yo dije, yo pequé de metiche, pero bueno, era algo, o la curiosidad, creo que en People Analytics también hay que ser muy curioso, hay que navegar con la ambigüedad, hay que navegar en la incertidumbre. A veces, pues la hipótesis que tenemos puede hacer que no sea esa y salga otra en el camino y es completamente válido y nos lleve por otro rumbo. Pero al menos en la práctica, en donde yo he estado, ha sido eso. Hoy en día, pues igual estoy recibiendo una empresa que creció tanto, tanto a nivel de personas y operativamente, y ahorita esta empresa tiene para dar un crecimiento a 6 meses de tener metidas 50 personas más, pero hoy no cuentan con la infraestructura de recursos humanos. Los departamentos, pues obviamente se están manejando pues solitos, pero pues nada, trajimos a la mesa, primero vamos con la estructura y pues ya luego vamos a ver las métricas, Sí, pero qué primero tenemos que interesante. ordenar la casa. Y me parece muy interesante varias cosas de ahí. Una,
creo que se lo escuché hoy, espero que no estar equivocándome, pero creo que Susan Hidalgo en el panel, en el HR Summit decía exactamente lo mismo, como que la gente que está metida en analítica es curiosa, ¿verdad? O sea, que nos gusta meternos e investigar y decir, bueno, así lo hacemos y, ¿verdad? Y buscar la herramienta y buscar lo otro, ¿verdad? Y me parece muy interesante ese tema. Y lo otro que mencionas que, o sea, todos estos ejemplos que pusiste, nada de esto es ningún modelo analítico avanzado ni absolutamente nada, ¿verdad? Que es algo que estábamos defendiendo mucho ahora. No es como para bajarle el piso a la analítica, pero el 80%, creo que William decía ahora temprano también, William Mares, el 80% de las cosas se resuelven con una tabla pivote, ¿verdad? No estamos bajándole el peso ni diciendo: "Ay, no trabajamos tanto", pero es que los problemas, ¿verdad? Yo lo que decía es, los problemas que tiene la empresa, que el negocio tiene, y donde generamos valor, muchas veces no se resuelven con modelos analíticos súper complicados, ¿verdad? Y hay mucha gente que tal vez viene de la idea de vamos a hacer un modelo predictivo y un montón de cosas que al final de repente nadie usa, no lo entienden bien, ¿verdad? Y es una cuestión de cómo haces valor. Em, Quería hacerte una consulta sobre algo que decías ahí, y es que me parece a mí, ¿verdad? Como que lo que entiendo es que muchas de las pymes dicen, ay, es que analítica es un gasto, ¿verdad? Si ya recursos, o sea, si recursos humanos es un gasto para la mayoría, y dicen, no puedo pagar recursos humanos porque recursos humanos es una pérdida de plata. Analítica es, para ellos es peor, ¿verdad? Es un peor gasto. ¿Cómo, cuando te ha tocado con alguna conversación así, cómo cambias esta conversación? ¿Cómo mostrás el valor que puede traer, digamos, la analítica en cualquier nivel para esas empresas? Bueno, algunas veces me ha ido muy bien, otras no me ha ido tan bien. Por eso al inicio dije, yo nunca entro, digamos, cuando entro en una pyme, nunca entro vendiendo la analítica la vamos construyendo pues igual en el camino porque primero ordenamos la casa. Porque claro, como vos decís, lo primero, y o sea, a veces en las reuniones de alineamiento, cuando vamos a presentar la propuesta, lo primero que dice el gerente es que para nosotros recursos humanos es un gasto. Mm, Y yo lo veo y una vez en un ebook que yo hice de HR Analytics, yo considero que las empresas, ya sea una pyme, una multinacional, tienen un inversionista que es de muy alto riesgo y recursos humanos es un inversionista, uno de los inversionistas de más alto riesgo en las empresas, ujú, porque recursos humanos le apuesta a la gente. Y a veces las pymes, cuando tienen toda esta parte de rotación de personal, que la gente sale, entra, no contabilizan o no llevan un registro de cuánto les cuesta sacar a una persona. ujú, Y esa es una de las primeras razones cuando yo, digamos, me he ido a pedir y yo les dije, ¿cuánto has pagado en temas de liquidación el último año reemplazando a un supervisor? O reemplazando, ¿cuántos supervisores has tenido que reemplazar en el último año? 3, 4. He tenido que liquidar tanto. Y no solo es el costo de retiro, sino es el costo de productividad que también paga el equipo de trabajo. ujú, Entonces, ahí, digamos, es cuando ya cambia un poquito la conversación. También, digamos, la parte de mala comunicación también genera, aunque no lo creamos, también genera gastos dentro de una pyme. El no gestionar la comunicación o que los departamentos estén gestionando en silos, eso crea, porque a veces caminan en solitos, entonces vamos a hacer la fiesta, no sé, del papá, la vamos a hacer el departamento de cocina y luego por el otro lado el administrativo. Entonces, en vez de juntar todos, se generan ahí dos gastos en vez de venir y traerlos a todos juntos. ujú, Entonces, digamos, ahí también se habla mucho y es la conciencia, digamos, de que estas pymes, si bien es cierto, todas tienen un tema de punto de equilibrio, que hay planes a 5 años de cómo tiene que ir su crecimiento, pero algunas también se quedan en esos 5 años, no crecen o ahí está la parte lineal o crecen bastante. Y es curioso porque, digamos, el tema de reclutamiento, el tema de ausentismo, tiende a ser uno de los mayores dolores de cabeza de las pymes. Un alto rotación
tienes que ser o un mal reclutamiento es uno de los principales dolores de cabeza de las pymes. Ujú, ujú. Algo ahí que me llama mucho la atención es, la sesión pasada que hablábamos con Nicolás hace 2 semanas, este, todo el tema era de que hay que empezar, ¿verdad? O sea, como, si estamos esperando a tener los mejores tenis para salir a correr, no salimos a correr nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué qué crees vos que pasa cuando esas pequeñas y medianas empresas esperan como tener todo perfecto antes de empezar? ¿Te ha pasado que dicen: "Es que no hasta que no tengamos ABC, no podemos hacerlo"? ¿Y cómo haces para explicarles que hay, como vos decías, hay mucho que se puede hacer con un poquito que tienen o con el poquito al que tienen acceso en este momento? Uno de los mayores, yo digo, uno de los mayores poderes de analítica que tienen las pymes es el pago de planillas. O sea, de ahí se pueden sacar un montón de cosas. Si tienen levantados pues los datos más relevantes de su personal en un archivo, pero también ahí es, digamos, es preguntar al negocio, preguntarle a sus gerentes qué es lo que más les está quitando o cuál es su dolor de cabeza respecto al personal, que puedan arreglar un tema de negocio. O sea, es conversar, hay que salir mucho a conversar y como vos también lo dijiste hace un rato, a veces pensamos que hay que crear un supermodelo y a veces la parte de People Analytics sale de sentarse en una mesa de conversación, en una reunión con un equipo de gerentes o con un gerente y preguntar y preguntar y preguntar para llegar a obtener una métrica de ver por qué está pasando cierta situación, de por qué este asesor de ventas está vendiendo más si el equipo otro no está vendiendo más. Entonces, es mucho, creo que de People Analytics es parte, hay que preguntar bastante. O sea, hay que Mm, preguntar. Porque ay, a veces, y es ahí donde donde uno también peca a veces de curioso, es ver cosas que tal vez otra persona no está viendo, porque a veces también nos pasa a nosotros, o sea, cosas que no estamos viendo. ujú. Ahora, temprano hablábamos de la parte de IA y cómo la inteligencia artificial está cambiando el landscape en el que estamos trabajando. Em, algunos, o sea, tenemos nuestras posiciones, ¿verdad? Yo especialmente en la parte de automatizar, no me gusta automatizar la parte que debería ser humana, ¿verdad? Entonces, ahora temprano conversábamos acerca de, por ejemplo, que yo decía, me encantan las nuevas herramientas para hacer entrevistas que te documentan la entrevista, que te graban clips, que te guardan los documentos, pero no que te entreviste una IA, ¿verdad? O sea, o que ser como el guardián de que hay una parte que el humano tiene que hacer definitivamente. Ese, eso mismo es algo que he leído mucho de vos también acerca de, creo que vos lo decías, de que aunque estemos hablando de datos, siempre tiene que tener sentido humano, ¿verdad? Sí, Creo que es lo que le he estado leyendo de vos. Y era una parte que quería tocar, porque para mí es un tema que tengo muy cercano, ¿verdad? O sea, que hablo mucho de eso. em, y como te digo, hoy en la mañana estábamos hablando de eso. Datos con sentido humano, ¿qué significa eso para vos? bueno, datos con sentido humano para mí primero significa proteger a las personas, proteger a nuestra gente y protegerla no solamente en la parte de su gestión de datos, ¿verdad? Por las políticas pues que tiene cada empresa. De hecho, yo el año pasado que hice una certificación de inteligencia artificial para recursos humanos, una de las preguntas que yo le hice a mi colega, Javier Calzolari, que él habla mucho de inteligencia artificial y tiene toda una plataforma, era que yo le decía, Javi, ¿será que los que vayamos a usar o las empresas que vayan a usar IA es mejor o sea, que usen la política que tienen sus países para poder implementar IA en sus empresas? Y yo esperaba que él me dijera eso, que me dijera sí, claro, pero él me dice, no, me dice, es mejor que la misma compañía cree sus propias políticas de inteligencia artificial. Yo, al igual que vos, no comulgo con el tema en la parte de reclutamiento de que entreviste una IA. Creo que sesga bastante, para mí, desde mi punto de vista, sesgaría mucho el proceso, la parte humana. El año pasado yo trabajé procesos de reclutamiento seniors, en donde
yo sí usé inteligencia artificial, pero la parte de entrevistas, o sea, nunca las puse, digamos, a un robot o algo así, porque para mí, o sea, valía mucho el hecho así como estamos vos y yo el día de hoy, o sea, conversando, viendo los gestos, gesticulando, porque es parte de no romper esa cercanía. Entonces, datos con sentido humano es que primero van las personas, su parte de protección, no solo de datos, su parte también de psicología y a veces dentro de los mismos análisis uno a veces sí queda y uno dice, no, primero hay que venir y conversar con la gente. Y una vez también con evaluación de desempeño, y creo que fue alguien que daba un ejemplo un día, es que, ¿qué pasa con las evaluaciones de desempeño que siempre hemos manejado? Sí, vamos, nos vemos con el director o con el gerente y la parte donde le dejan al colaborador, ¿tienes algo que decir? O al gerente general, ¿tienes algo más que anotar? O sea, los compromisos y todo eso. Y hay otro reglón que dice, ¿qué otras observaciones darías vos? Y es esta parte, decía esta persona, es lo donde se pierde todo el tema de la evaluación de desempeño, porque muchas veces las personas no ponen nada o el gerente general no pone una retroalimentación y la parte de esa data de comentarios, de datos que se queda ahí, puede dar muchos indicios de cómo se está gestionando, digamos, a esta persona, de cómo el gerente está interactuando también con su gente. Entonces, siempre, o sea, en la parte de datos de sentido humano es primero el humano y luego vamos a hacer el análisis. Ujú. No, qué valioso esa parte de, inclusive en las pequeñas y medianas empresas, creo que todavía más. em, digamos, yo creo que con inteligencia artificial, o sea, no puede mentir, yo uso inteligencia artificial todo el día, ¿verdad? O sea, las herramientas, la empresa para la que trabajo utiliza inteligencia artificial para todo. eh, pero qué importante es que la empresa tenga como claro, inclusive a dónde entrenan los modelos, porque hay gente que he visto que tiene como sus planillas y son una empresa pequeñita y tienen una planilla y la suben a ChatGPT. ¿Verdad? Y, o sea, la subida a ChatGPT es regalarle los datos a ChatGPT para siempre que guarde esos datos. O sea, ese cuidado, como vos dices, de cómo protegemos a nuestra gente es muy importante. No solo en que la gente no suba datos a entrenar modelos, que ya es importante, pero esa otra parte de cuidar lo humano, ¿verdad? Creo que una cosa que también estaba escuchando era de esto de que no automatices, o sea, de que no busques automatizar la parte de tu trabajo que te gusta, ¿verdad? Entonces, yo el pleito que tengo con la parte de los reclutadores es, o sea, muchos, yo recluté hace, entonces no quiero ni decir hace cuánto, ¿verdad? Hace como una década, reclutaba y era mi parte favorita del proceso, era llamar a la gente, escucharlos, ¿verdad? Y todo. Y ya la otra parte era lo peor, era como apuntar y ver que tenía que hacer esas preguntas, y no me acordaba exactamente con quién, cómo guardar esta parte y cómo haces para luego mandarle al gerente las 3 La personas con las que hablaste, tus externa. notas acerca de eso, ¿verdad? Entonces yo digo, qué valioso ahora estos softwares que te permiten grabar tu conversación, tener la conversación como esta, digamos, y entonces tienes el transcript y decir, mira, hablé con esa persona de esto, aquí está el recap, aquí mi agente te va a decir cuál es el recap, pero yo igual tuve la conversación, yo igual hice, ¿verdad? No automaticé la parte de mi trabajo que me gusta, porque eso es otra parte que sí, que lo hablaban ahora temprano. Hay gente que va y dice, voy a automatizar y automatizan toda la parte que les gusta de su trabajo y lo peor se lo dejan. Entonces también ese es Exactamente. un cuidado que hay que tener ahí con la inteligencia artificial de, de cómo cuidamos a nuestra gente, ¿verdad? Y cuál es la línea, que es una cosa que más adelante, ya no me quiero desviar más, pero que es una parte que me encanta, cuál es la línea entre la parte que es analítica y la parte que es como vigilancia, ¿verdad? Entonces, en los softwares que permiten, por ejemplo, las conexiones y que revisan tu Teams para ver con quién hablas y con quién te relacionas y lo que sea, que es muy interesante para saber si alguien está engaged o no en la empresa o cuáles son las redes y cuáles son las personas importantes de esas redes. Y hay una línea muy delgadita que te separa eso de vigilar las conversaciones de Teams de los empleados.
¿verdad? De ese Exactamente. surveillance. Entonces, ahí es donde eso que vos decís de que cada empresa debería, creo que no todas entienden lo importante que es que se sienten a decir, ok, que hasta dónde nuestra línea, qué es lo que no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Muy, muy importante. Em, ya saliéndome del tema de inteligencia artificial, Ya. porque si no yo hablo una hora de esto. Este, digamos que hay una pyme que dice, ok, escuché esta conversación y quiero empezar. ¿Qué son tres cosas que vos le recomendás a cualquier empresa de cualquier tamaño que necesitan para empezar? Número uno, la tenía como número dos, pero ahora que estamos terminando esa conversación, yo la tenía como número dos, pero la voy a poner como número uno, y es cómo está almacenando la información de personal, quién o quiénes tienen acceso a esta información. Mm, Dos, que los procesos de recursos humanos estén ordenados, así sea de lo más básico, que exista un orden. Y tres, preguntarse qué datos de recursos humanos se pueden cruzar con el negocio, mm, que beneficien al negocio. sí. Sí, esa parte está muy interesante porque sí, no todas las métricas, No, ¿verdad? Y a veces pasa eso, que hacemos un dashboard con 60,000 métricas y al negocio no le interesa la mitad, ¿verdad? Y estamos exacto. gastando recursos y tiempo en cosas que el negocio tal vez no Así le es. parece tan importante. Y otras que no las desmenuzamos lo suficiente, ¿verdad? Creo que ahora mencionabas gente que tiene, por ejemplo, una métrica de rotación de empresa y dice, mi rotación es 15%. ¿Y eso qué significa? No sé, nadie sabe qué significa. ¿Es bueno o es malo? No sé, nadie sabe qué significa. Pero si vos la desmenuzas y decís, bueno, tu rotación en los primeros 3 meses es esta, tu rotación en los primeros 6 meses, ¿verdad? Que el que se va de tu empresa al mes uno o el dos no es la misma razón por la que se va el que se fue al 7 y al 8, ¿verdad? Vos hablabas de entrenamiento, de onboarding, de todas estas razones por las que alguien podría irse, ¿verdad? O sea, y decir en su exit survey, entonces qué importante como poder buscar lo que el negocio le aporta. Eh, yo siento que el trabajo de People Analytics es súper, no sé si la palabra correcta es esa, pero yo diría como que solitario un poco, porque dentro de recursos humanos son como los primos raros de recursos humanos al mismo tiempo, ¿verdad? En algunas empresas son como la gente que, ¿verdad? Los tenemos por ahí y de vez en cuando les hablamos y no. Y yo casi creo que empecé un blog y entrevistas y todo para sentirme menos solo en esto, en Latinoamérica y escuchar lo que otra gente estaba haciendo. Em, pero tenía esa pregunta ahí para vos. Si alguien que trabaja en recursos humanos, ¿verdad? Y se siente así, solillo y dice, la verdad es que no tengo tiempo para hacer analítica, no hay tiempo para, siempre decimos, va a haber tiempo más adelante para hacer trabajo estratégico, pero no hay tiempo. ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías a esa persona que aprendiera o que hiciera para ir? Bueno, Bueno, no sé. cuando yo comencé hace 5 años, que comencé con un entrenamiento de una española que daba toda esta parte del data driving, así fue como empecé. Ya luego pues vi que Paola Alfaro comenzó a hablar un poquito, entonces bueno, seguir a referentes, seguir a personas que ya lo están haciendo, personas que tienen experiencia, meterse a SPA también, que ya hay personas que estamos, que hemos ya, digamos, como digo yo, nos hemos ensuciado un poquito las manos Ujú, y digamos, a veces, y creo que desde los recursos humanos, porque a mí a veces me dicen, no, pero es que como tú eres contadora, a ti se te da bien los números. Y mm, no, o sea, yo he conocido, al menos esta persona que me entrenó a mí en data Driving, era una psicóloga, y yo ni por la mente me pasaba que los psicólogos veían estadística, hasta, pues, para mí fue como extraño ver a esta persona. Eh, y bueno, yo luego poco a poco pues he ido encontrando gente en el camino. Yo siempre le he dicho, mi competencia de inglés no es buena. Sin embargo, sí me ha tocado leer libros de inglés en cuanto a People Analytics y a veces he compartido ejemplos de estos libros porque son bastante buenos. Pero le diría que la analítica va a salir mucho de una pregunta que él se haga, curiosidad.
hay que tener mucha creatividad y le diría a esta persona que indirectamente ya en el pasado debe estar haciendo el analytics. Mm, Pero lo sí. más importante sí es aprender de otros, o sea, yo con el blog tuyo, con las charlas que han pasado estos miércoles atrás, yo he aprendido bastante. De hecho, cuando Nico el jueves pasado habló del tema de las tablas dinámicas, yo dije, ah, no, entonces yo ya hacía analytics desde muy antes. Es que antes no le decían así, ¿verdad? Porque a Antes veces, era el que era bueno en Excel del equipo, y no le decían, no sé, reporting o alguna otra cosa, y no, pero ya se hacía analítica desde antes, ¿verdad? sí, exacto. Y siempre hemos hecho analítica desde antes, que sí, que obviamente que finanzas, que ventas, que siempre son los que están haciendo pues analíticas y ingeniería y todo, pero yo siento que, o sea, como recursos humanos es perderle el miedo, o sea, a veces pensamos, y como dijiste, a veces pensamos en esos modelos que hay que crear, en el modelo predictivo, en el prescriptivo, y a veces people analytics es sentarse en la mesa, hacer preguntas y de ahí construir. Y no tiene que ser un super dashboard. A mí o sea, cuando yo comencé en esto, comencé a consumir mucha información y cursos y, o sea, llegué a un punto en que le dije a mi mentora, que ella venía que fue la que me preparó en datos también, yo dije, ya no puedo aprender más, le dije yo, o sea, no quiero saturarme porque al final siento que voy a perder como la visión de todo esto. Y y recuerdo que hice un curso que era Power BI para recursos humanos y claro, en ese curso era construir al final tu dashboard y ibas con el entrenador y todo y sí, yo lo construí y luego creo que lo compartí en un post de LinkedIn que lo debo tener por ahí y recuerdo que hubo una persona, una colega de otro país que me escribió y me dice, oye, tú me puedes proporcionar este dashboard para yo poderlo hacer y trabajarlo algo así. Y yo le dije, no, yo más bien te invito a que le compres el curso al chico, porque ahí es donde te vas a dar cuenta y vas a aprender cómo construirlo y acorde, digamos, a lo que vos necesitas. Es que te Ujú. quedó muy bonito y yo le dije, sí, pero es que tienes que comprometerte con el curso a que sí vas a terminar de hacer el curso, porque para que te dieran el diploma de ese curso tenías que tener ese dashboard hecho. Sí. Entonces, a veces pensamos que hay que crear unas super tablas, un super dashboard, y creo que también mi colega, a mí me gusta mucho seguir este colega, y lo conocí por mi mentora de datos, por Ale Feregrino, creo que se llama Manlion, él es mexicano, Ah, y él, Malin Roland. sí, de la comunidad de Data Superpowers, y yo digo, bueno, yo sé que si necesito el día de mañana un dashboard tan específico, se lo puedo pedir a él. Sí. Que voy a meter un anuncio ahí, Manlio, mexicano, de Ciudad de México, de ahí mismo del el centro histérico, decía, le dije yo el otro día que estábamos conversando, con Manlio hablamos ahora esta es la After Office 4 con Gendry, y hablamos con Manlio en la After Office 7, el 2 Ah, de julio, tenemos una hora con él, que también es un crack, sí, definitivamente muy, muy bueno. Y eso, no, agregando a eso que vos decís, me da mucha risa porque hoy, em, que estuve en el panel a la par de gente que admiro un montón. Uno de esos es William Arias, que es director de People Analytics en Kyndryl, y Kyndryl es una empresa gigantesca, que es el spin-off de IBM, este, que es inmenso. Eh, y yo me sentí muy acompañado en algo que dijo, que es algo parecido a lo que vos decís. O sea, al final del día, el 80% de las cosas se resuelven con algo mucho más sencillo así, que una súper, ¿verdad? Que un súper desarrollo. Entonces, creo que a veces en el caso mío, por ejemplo, que llevé como un curso de Analytics y Big Data y Python y SQL y etcétera, ¿verdad? A veces la gente cree que cuando uno dice no aprendan SQL, no aprendan Python, es que uno no quiere que aprendan y no compitan con uno, y no es eso. O sea, yo feliz de enseñar Python, pero yo digo, es que no se usa. O sea, para esto no se usa porque el 80% de las veces lo arreglamos con un Excel. O sea, la tecnología ha avanzado tanto, y la brecha que había entre el desarrollo y la estadística inmensa y todo se ha cortado,
Y al final es lo que vos decís, cómo genero valor más Sí, que hacer algo súper, ¿verdad? Que no existan las posibilidades de hacerlo, que no exista el uso eventualmente para alguna cuestión de estas, pero, o sea, es para que vean que no lo estamos inventando, no es que las pequeñas y medianas empresas no hacen modelos analíticos y las grandes sí, no, en Kindred, el 80% de las preguntas se resuelven con un Excel. Y la gente tiene que entender eso. Al final es más importante que la analítica, es eso que vos decís, ser inquisitivo, ser curioso, sí, tratar de entender. Creo que Nico la semana pasada decía ir a hablar con la gente, que es algo que te lo escuché a vos ahorita también. Sí, hay miles de cosas que no se tabulan, ¿verdad? no, Los humores de las personas, lo que sienten las personas, los problemas personales, no están tabulados en ningún lado. Y si no escuchas, ¿verdad? Bueno, muchas empresas más grandes utilizan estos check-ins y estos, bueno, pulse surveys o surveys o lo que sea, pero en los que existe la posibilidad de sentarse a hablar con las personas es súper importante también. sí, exacto. Eso. Jen, voy a hacerte una última pregunta, que esa pregunta se la hago a todos y si alguien tiene alguna pregunta en el chat, respondemos a alguna pregunta en el chat, pero te dejo con la última pregunta. em, ¿Qué es, si tuvieras que elegir una cosa, una sola cosa que People Analytics está haciendo mal hoy y que si la cambiáramos generaría el mayor impacto en el negocio, cuál sería? Yo creo que lo hemos hablado esta noche y es sobrepensar tanto y quedarnos muchas veces en la parálisis por análisis, que si no se tiene la herramienta tal, que si no tengo el sistema de recursos humanos tal, que si no tengo esto, que si no tengo lo otro. Es pensar y seguir pensando, digo yo erróneamente, de que se necesita una construcción muy grande o una herramienta muy grande o una inversión muy grande, cuando ya tus datos pues están gritando ahí en el Excel, en donde los tengas guardados, eh, donde puedas cruzar, o sea, creo que una herramienta, y como lo dije en esta sesión, una o el mayor acompañamiento o el mayor poder que tiene una pyme es su planilla y ahí poder comenzar a cruzar datos. Y obviamente si es una planilla, pues que ya es sustentosa, digo yo. eh, pero hay mucho, o sea, recursos humanos también, o sea, tiene el hecho de que y pues también genera demasiado papel, como digo yo, matamos muchos arbolitos. Pero bueno, sabemos que algunos requerimientos son ya legales porque así lo impone la ley, pero bueno, no podemos hacer nada contra eso. Pero también creamos muchas tablas y a veces creamos y duplicamos demasiadas tablas de saber que ya a lo mejor hay una construcción antes y que podemos de esa construcción basarnos. Entonces, creo que sí, que tal vez es sobrepensar mucho y creer que tenemos que ser esos modelos grandes y realmente es empezar por algo pequeño, pero que sea de algo de gran impacto para el negocio y para la gente. Qué bueno, sí, no, perfecto. Jen, creo que no tenemos preguntas en el chat de momento, Ok. pero quería agradecerte nuevamente. Primero que nos atendieras, sé que es más bien una hora tarde, entonces sé que son casi las Sí, 9 de la noche estoy una en hora Panamá. después. Entonces, primero, o sea, agradecerte que hayas podido conversar con nosotros. Te dije que definitivamente tenía muchas ganas de conversar con vos. Este era un tema que me llamaba muchísimo la atención. em, y no, agradecerte de verdad el tiempo, el conocimiento, el hecho de que hayas compartido con nosotros toda esta experiencia que vos tenés. Y gracias, gracias por estar en la Bueno, sesión 4 de gracias After a Hours. vos, Steven, y bueno, felicitarte también por toda esta cadena de podcast que estás creando con referentes, con personas que ya estamos pues metidas un poquito en esta granja, ¿verdad? De People Analytics, como digo yo, y de traer pues a personas que son muy referentes, Manlio es súper referente, Pau que ya ha estado por acá, Nico que lo conocí la semana antepasada y que me pareció una charla muy, muy, muy buena. Y es eso, o sea, ir desde lo simple, no tenemos que sobrepensar, que quedarnos tanto en la parálisis por análisis
Y bueno, si hay alguna pregunta que surge después de escucharme, la gente que se conecte o vea el resumen después, pues yo encantada de conversar. Si necesitan alguna orientación o algo así, pues encantado, pues estamos para eso. Muchísimas gracias, Jen. Entonces, sí, como decías, bueno, entonces esta fue la After Office número 4 con Yendi, ya, como ya dijo, habíamos hablado con Guido de Argentina, con Pau en Costa Rica, con Nicolás en Chile. Y Manlio está en la lista de las personas con las que vamos a hablar pronto. La próxima sesión dentro de 2 semanas es Juan David Madrid, que es colombiano, también un creador de contenido muy interesante. Luego tenemos a Laura Prestes en Brasil y el 16 de julio a Evelyn Aguilar, que compartió conmigo panel hoy en el HR Summit, y cerrando la temporada hacia finales de julio, Santiago Barco, que es colombiano también, y Andrea Lizama, chilena, como Sí, decía Gendry, en esa misma mesa donde está Gendry, con todos los referentes de People Analytics de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Gendry, de nuevo, y muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que van a escuchar en gracias. diferido. Muchas Bueno, gracias. que esté muy bien, Chaito. Hasta luego, gracias. Hasta luego.